Increíble encuentro. La chica de una sola pierna revela un mensaje sorprendente a su nuevo amigo. Valentina nunca imaginó que el destino le tendría preparado un encuentro que cambiaría su vida. Mientras el aroma de las tortillas recién hechas se mezclaba con el sonido alegre de la marimba en el barrio, su mirada se mantenía fija en el lienzo. Allí, con un solo pie apoyado en la tierra, la joven de 18 años dejaba brotar su esencia en cada trazo. Pero todo cambió cuando un extraño apareció. Un joven que parecía traer consigo el peso de un mundo diferente, cargado de expectativas y privilegios. Su nombre era Samuel. Con su sonrisa perfecta y aires de superioridad, su presencia era a la vez intrigante e intimidante. Cuando Samuel se acercó a ella, la vibrante energía que emanaba Valentina le resultaba imposible de ignorar. Su arte colorido rompía con la monotonía gris del cemento que lo rodeaba. Sin embargo, tras la chispa inicial, un mar de dudas comenzó a invadir su mente. La diferencia entre ellos era abismal. Mientras Samuel disfrutaba de una vida de lujos y oportunidades, Valentina luchaba cada día contra las miradas reprobatorias y los murmullos de desprecio que surgían a su alrededor. Su inseguridad creció como una sombra amenazante. ¿Sería suficiente? ¿Podría sostenerse en un mundo que a menudo no la aceptaba? Mientras los días pasaban, su conexión se profundizaba. Pero con cada momento compartido, los fantasmas de su pasado la acechaban. Valentina se enfrentaba a un dilema: abrirse a Samuel y compartir su historia, o mantenerse a la distancia, protegiéndolo de su realidad. La presión aumentaba mientras los murmullos resonaban en su mente. ¿Qué pensaría Samuel si supiera cuán frágil era en su interior? La lucha interna la consumía. Cada vez que Samuel sonreía de esa manera que iluminaba la plaza, ella sentía que debía mostrar su mejor cara, ocultando el dolor que se escondía tras su pierna ausente. Un día crucial, su familia la animó a participar en una exposición artística en la ciudad. No podía creer que sus pinturas, el reflejo de su alma, tuviesen la oportunidad de ser vistas por más personas. Sin embargo, la idea de estar en un lugar donde cada mirada se posaría en ella como un pez fuera del agua la aterrorizaba. La confianza en sí misma se desmoronaba, y con ello el deseo de ser vista y escuchada. La presión se volvía una bola de nieve, cada vez más pesada sobre sus hombros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita, y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ese día en la galería, con mil emociones desgarrando su interior, Valentina se sintió abrumada. Igual que sus obras, ella era una paleta de tonos grises, pero también de colores luminosos que ansiaban ser liberados. Samuel estaba a su lado, observándola. Sus ojos reflejaban tanto admiración como confusión. Con cada palabra que lograba pronunciar acerca de su vida, el peso del miedo se intensificaba. El eco de un comentario cruel resonó en la sala, dejando a Valentina tambaleándose entre el deseo de compartir su verdad y el pavor a ser juzgada. La tensión se disparó. Su voz, su arte, su identidad, todo estaba en juego. Y su corazón se debatía en un interminable mar de incertidumbre. ¿Podrían ambos soportar la carga de su realidad y al mismo tiempo encontrar en su amistad un refugio? La historia apenas comenzaba. La exposición artística estaba llena de colores vibrantes y obras que reflejaban las inquietudes de una juventud a veces ignorada. Valentina, sin embargo, se sentía como un espectador en su propio mundo. A medida que se acercaba al micrófono, su pulso se aceleraba y su mente se llenaba de pensamientos contradictorios. Cada paso que daba hacia adelante, sentía que la tierra temblaba bajo sus pies, un recordatorio del abismo entre ella y los demás. Observó a los asistentes, sus rostros un collage de interés y desprecio. La risa de Samuel resonaba suavemente en sus oídos, pero su corazón retumbaba a un ritmo diferente, un tambor de dudas que nunca cesaba. Se le pidió que hablara de su arte, de lo que significaba para ella, pero las palabras se negaban a salir. Atrapada en la autoexigencia, era como si asistiera a un examen sin preparación alguna. Entonces, recordó lo que alguien le había dicho una vez. Tu historia no solo te define, es la clave para abrir la puerta a otros. Esa frase,
que durante tanto tiempo fue un eco lejano en su mente, ahora resonaba con fuerza, demandando ser escuchada. Valentina comenzó a recordar las noches sin dormir, las luchas por aceptar su cuerpo, y cómo cada trazo de sus pinturas era un grito ahogado por libertad. Pese a su miedo, la motivación se apoderó de su ser. Sabía que no podía esconderse más, que debía aceptar su realidad. Inspirándose en los tonos de su lienzo, permitió que su voz fluyera. Su discurso, al principio un susurro temeroso, se convertía en un torrente de expresiones sinceras. Contaba sobre el dolor de perder parte de sí misma, pero también sobre el renacer en cada pincelada, esbozando una historia de resiliencia que sorprendió al público. La atmósfera cambió, la admiración se palpaba en el aire. Valentina se dio cuenta de que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un puente hacia la conexión genuina. Samuel la miraba con una mezcla de orgullo y sorpresa. Sus ojos reflejaban un nuevo entendimiento. La revelación de Valentina le daba su valor, y aunque sus palabras podían parecer un atisbo de debilidad, era un grito de fortaleza. Al finalizar su relato, un silencio profundo llenó la sala. Cada asistente parecía digerir lo que acababa de escuchar. Algunos aplaudieron, otros se acercaron para hacerle preguntas sobre su proceso creativo. Valentina se sintió abrazada por una ola de apoyo inesperada. Sin embargo, a pesar del reconocimiento, una sombra permanecía en su mente. A lo lejos, un grupo de personas murmuraba, sus palabras agudas como cuchillas. ¿Por qué ella tiene que hablar de eso? No es lo que esperábamos ver aquí. Valentina sintió de nuevo el peso de la inseguridad y se vio atrapada entre el éxito momentáneo y el temor a ser traicionada por su propia historia. Los ecos de la inseguridad llenaban su mente mientras observaba a Samuel alejarse. Su sonrisa se había desvanecido, y aunque ella había compartido su esencia, comenzó a preguntarse si realmente había hecho lo correcto. Las conexiones que había buscado parecían volverse cada vez más distantes. La exposición que le había brindado una oportunidad de oro también había abierto viejas heridas. ¿Podría realmente aceptar la realidad de su arte y su vida mientras lidiaba con la oposición que aún había en su interior? Mientras la noche avanzaba, Valentina se enfrentó a un nuevo dilema. ¿Sería capaz de transformarse en la artista que soñaba, o las opiniones ajenas, atadas a su pasado, la detendrían? El desafío de no solo aceptarse a sí misma, sino de encontrar su lugar en el mundo del arte, se vislumbraba en el horizonte. La historia de Valentina continuaba, repleta de preguntas y dolor. ¿Qué decisiones tomaría a partir de ahora? La noche prometía ser larga, y las respuestas a su búsqueda eran solo el inicio de una lucha que apenas comenzaba. La primera luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de la habitación de Valentina, pintando sombras alargadas sobre el suelo. A pesar de la calidez que ofrecía el nuevo día, su mente estaba sumida en un frío helado de incertidumbre. Las memorias de la exposición seguían latiendo en su interior, pero en lugar de convertirse en motivación, eran un recordatorio de su fragilidad. Mientras se sentaba frente a su caballete, un lienzo en blanco la contemplaba con expectación. Esbozar una idea parecía una montaña inalcanzable. Cada trazo que intentaba dar se transformaba en un reflejo de sus dudas. Se preguntaba si podría volver a encontrar ese impulso que la había llevado a hablar ante el público. ¿Estoy realmente lista para esto?, se cuestionó, sintiendo que cada decisión que tomaba pesaba más que la anterior. La inseguridad de los murmullos todavía resonaba en su mente. No era lo que esperábamos ver aquí. Esa frase se repetía como un mantra doloroso. El desafío de ser un artista en un mundo donde la autenticidad solo era aclamada si encajaba dentro de los parámetros sociales la llenaba de temor. Reflexionó si su historia de resiliencia era realmente un valor añadido, o si por el contrario, la llevaba a un camino de rechazo. Decidió tomar un respiro profundo y salir de casa, dar un pequeño paseo. Quizás el aire fresco la ayudaría a despejar la mente. Las calles estaban aún desiertas, el eco de sus pasos resonaba en el pavimento. Se encontró en una pequeña plaza, en el corazón de la ciudad, donde un grupo de artistas jóvenes se reunía regularmente. Eran personas que, como ella, buscaban un lugar en el mundo, y aunque no la conocían del todo, allí se respiraba la vibra de la creación y la aceptación. Uno de ellos,
Un pintor con cabellos rizados y ojos brillantes se le acercó. Su nombre era Martín. Había escuchado sobre la exposición y estaba ansioso por conocerla. «Tu discurso fue valiente», le dijo, y por primera vez en días Valentina sintió un destello de calidez en su interior. Se embarcaron en una conversación sobre sus respectivas experiencias en el mundo del arte y pronto se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Esa conexión comenzó a aligerar el peso que llevaba, como si una parte de ella se estuviera reconstituyendo. Martín compartió su propia historia, llena de fracasos y éxitos, y cómo había aprendido a abrazar cada uno de ellos. «Cada error me ha enseñado más que cualquier éxito. La clave es seguir adelante», dijo con una sinceridad que la conmovió. Valentina sintió que esas palabras eran un recordatorio de que, a pesar de su vulnerabilidad, había un camino hacia la paz interior y la aceptación. Mientras conversaban, Valentina comenzó a cuestionar su manera de ver su propio proceso. ¿Por qué permitir que las opiniones ajenas la limitaran? Tal vez fuera hora de cambiar la narrativa que había construido en su mente. Decidió que necesitaba explorar su arte desde una nueva perspectiva, sin miedo de fracasar, sino con la intención de crecer. Al despedirse de Martín, su corazón palpitaba con un nuevo sentido de resolución. Regresó a casa con la idea de comenzar una nueva obra que integrara todo lo que había aprendido de su propia lucha y de las historias de quienes la rodeaban. Valentina estaba lista para plasmar en su lienzo no solo su lucha personal, sino también la comunidad de artistas que había comenzado a construir. Mientras acarreaba sus materiales, sintió un impulso renovado. Sería capaz de romper las cadenas del juicio y dejar que su arte fluyera sin miedo. Estaba decidida a honrar su historia y dar visibilidad a la verdad detrás de cada trazo. Con el pincel en mano, saboreó la tensión y la expectativa que acompañan a cada nuevo comienzo. Sin embargo, en el fondo de su mente una pregunta persistía. ¿Realmente podría mantener este nuevo enfoque o se vería atrapada de nuevo por la ansiedad de ser juzgada? El día comenzaba a cerrarse, y aunque el futuro aún era incierto, Valentina estaba lista para confrontar sus miedos. Había llegado el momento de enfrentar su mayor desafío, crear una obra que reflejara su esencia completa, sin filtros. Pero, en ese proceso de autoexploración, se percató de que las viejas voces podrían aún acechar desde la penumbra. Podría tener el coraje de sostener su verdad en medio de la adversidad o se rendiría ante la presión del rechazo. El horizonte de su evolución personal se dibujaba incierto y emocionante, una batalla que apenas comenzaba. Valentina se adentró en su estudio con la energía chispeante de aquel encuentro con Martín. Cerró la puerta tras de sí, aislándose del mundo exterior, y se permitió un instante de reflexión. Su mirada se posó de nuevo en el lienzo en blanco que la había mirado con tanto juicio. Había decidido que no haría otra cosa que dejar que su verdad fluyera, esa verdad que había escondido entre sus miedos e inseguridades. Con firmeza comenzó a preparar sus materiales. El eco de la voz de Martín aún resonaba en su mente. La clave es seguir adelante. Cada vez que sus pensamientos intentaban desviar el camino hacia la autocrítica, se recordaba que el arte era, en esencia, un acto de valentía. Sin embargo, en el fondo, la duda continuaba acechándola. Aceptar su vulnerabilidad era un paso, pero exponerla en su arte era un desafío mayor. Tomó el pincel y, cerrando los ojos, buscó evocar lo que había sentido en ese encuentro fortuito. Linternas de sentimientos entrelazados comenzaron a brillar en su mente. El miedo, la frustración, pero también el deseo de conexión y auténtica expresión. Cada uno de estos sentimientos se convirtió en un trazo en el lienzo, en una danza de colores que intentaban liberarla de sus propias cadenas. A medida que avanzaba, cada combinación de color le otorgaba un nuevo fragmento de fortaleza. Se permitió cometer errores. La mancha de pintura que había arruinado el fondo se convirtió en un mar que reflejaba su tormenta interna. Así entendió que la imperfección podía ser un elemento crucial en su obra, un recordatorio tangible de que el arte no equivale a la perfección, sino a la verdad. Al cabo de varias horas, Valentina miró su trabajo con sorpresa. La imagen que se alzaba frente a ella no solo era un reflejo de sus emociones, sino también una celebración de su viaje personal.
Había logrado un avance. Sin embargo, sabía que si en su interior aún persistían las voces de juicio, la obra no la liberaría del todo. Por ello, decidió invitar a Martín al estudio. Quería compartir con él su proceso y recibir su opinión externa, quizás un nuevo ángulo de visión. La idea de exponerse a la crítica la aterrorizaba, pero también sabía que podría ser un paso esencial para seguir adelante. Ya no se trataba sola de su arte, sino de la interpretación que otros pudieran encontrar en él. Esa era la conexión que realmente ansiaba. Al día siguiente, se sintió nerviosa mientras organizaba el estudio para la llegada de su nuevo amigo. Limpiaba los pinceles, colocaba las pinturas en orden y preparaba una pequeña mesa con bocadillos. Preguntas espeluznantes la asaltaron. ¿Qué si no le gustaba? ¿Y si su obra no era suficiente? La presión se acumulaba en su pecho. Pero entonces recordó sus propias palabras, que el arte fluya sin miedo. Había decidido enfrentarse a sus dudas, y este era solo otro paso en ese viaje. Finalmente, el timbre sonó. Martín entró con su energía contagiosa, y sus ojos iluminaron la habitación. Valentina lo guió hasta el lienzo, su corazón latiendo en un ritmo frenético. Se sintió expuesta, como si cada trazo hubiera sido tallado en su piel. «Déjame mostrarte lo que he creado», dijo, su voz un susurro. Martín se acercó lentamente al lienzo y tras examinarlo, se giró hacia ella con una sonrisa que no solo contenía admiración, sino un ligero asombro. «Esto es poderoso, Valentina. Has puesto en el lienzo tu vulnerabilidad, y eso es lo que lo hace auténtico», respondió con sinceridad. A medida que Martín hablaba, la inseguridad de Valentina comenzó a desvanecerse. La conexión que había sentido en su conversación anterior renació con fuerza, alimentando su deseo de seguir creando. Sin embargo, mientras Martín ofrecía su crítica constructiva, un nuevo tema empezó a revelarse entre ellos, un desafío que, aunque no anticipado, prometía abrir nuevas puertas. «Quiero proponerte algo», dijo Martín, su mirada enfocándose intensamente en la de ella. ¿Qué sería aquel reto que cambiaría el rumbo de su travesía artística? La pregunta quedó flotando en el aire, alimentando su incertidumbre al mismo tiempo que su deseo de seguir creciendo. Valentina sintió que su corazón se aceleraba ante la propuesta velada en la mirada de Martín. La atmósfera en el estudio se tornó pesada, como si el aire mismo estuviese cargado de posibilidades. Su mente comenzó a divagar, imaginando qué tipo de desafío podría empujarla aún más allá de sus límites. Sería un proyecto conjunto, una exposición. La indecisión la asaltó, pero más que el miedo al fracaso, la invadió una impetuosa curiosidad. «Quiero que participes en una exposición colectiva», continuó Martín, interrumpiendo sus pensamientos. «Es un evento que reúne a artistas emergentes que buscan explorar su vulnerabilidad a través del arte. Creo que tu trabajo resonaría profundamente con la temática». La propuesta retumbó en su mente. Valentina sintió un torbellino de emociones, emoción, miedo y un destello de ambición. Pero a la vez, un grito interno se alzó en protesta. «¿Puedo realmente? ¿Estoy lista para mostrarme ante un público mayor?», se preguntó, atrapada nuevamente por la voz del juicio que tantas veces había reprimido. «Me gustaría que elijas una obra para presentar. Quizás algo de lo que ya has creado», sugirió Martín, como si hubiera leído sus dudas. «Y si te sientes cómoda, podríamos también trabajar juntos en algo nuevo. Sería una oportunidad única para fusionar nuestras visiones». Los ojos de Valentina se iluminaron. La idea de colaborar le resultaba atractiva, pero el temor a ser juzgada seguía acechando. Esa voz interna le decía que no era suficiente, que su arte no era digno de estar al lado de otros. Sintió que el miedo y la valentía luchaban en su interior, como dos fuerzas primordiales que arrastraban su ser. «Pero jamás he expuesto algo así, ¿y si no lo logro?», murmuró, sus dudas manifestándose en voz alta. «Eso es precisamente lo que quiero que hagas, confrontar esas dudas. El arte es un viaje, y cada exposición es una parte de ese proceso. No se trata solo de mostrar lo que crees que es perfecto, sino lo que realmente eres, lo que te mueve», respondió Martín, su voz calmada y firme. Valentina tomó una profunda respiración. Esa invitación, aunque aterradora, despertó algo dentro de ella. Había pasado tanto tiempo escondiendo sus emociones en el lienzo. Lo que le costaba aceptar era que, al abrirse al mundo,
Su vulnerabilidad podía, de hecho, ser un catalizador para conectar con otros. Mientras la conversación se profundizaba, sus dudas comenzaron a transformarse en preguntas más constructivas. ¿Cómo podría integrar su nueva perspectiva en su obra? ¿Qué mensaje quería comunicar que cruzara la barrera del lienzo y resonara en las almas de otros? Piénsalo, sugirió Martín, mientras se levantaba para irse. Tómate tu tiempo, pero recuerda, el verdadero viaje comienza cuando dejas atrás el miedo al que dirán. Cuando finalmente se quedó sola, Valentina se sintió abrumada por la magnitud de la decisión que tenía ante sí. Había despertado algo en ella, un deseo nunca antes explorado. Mientras miraba el lienzo donde había plasmado su tumulto interno, se preguntó si en su próximo trabajo podría capturar no solo su esencia, sino dar voz a sus luchas universales. La idea de la exposición comenzaba a cobrar fuerza, pero el precio de la exposición emocional era alta. Necesitaba tiempo para decidir si podía dar ese paso. Sin embargo, la chispa de la determinación se encendió dentro de ella. Tal vez había llegado el momento de dejar de huir. Y, si su arte podía ser un refugio, no solo para ella, sino para quienes se sintieran igual de vulnerables. La noche avanzaba, y mientras Valentina se sentaba frente a su lienzo, formuló un plan. Pero en medio de su ideación, un nuevo dilema se presentó. ¿Qué pasaría si su voz resonara más allá de lo que había anticipado? Y si, en el proceso, se encontraba con partes de sí misma que aún no conocía. Esa noche, el pincel le susurró promesas de descubrimiento, y Valentina atrapó en su corazón la idea de que el camino a su verdadero yo se abría ante ella. Sin embargo, la duda persistía, como una sombra al acecho. ¿Podría realmente enfrentar sus miedos y compartir su verdad? La incertidumbre dejaba una estela inquietante en su pecho, mientras el primer trazo de su nueva obra comenzaba a nacer. Las primeras luces del amanecer se filtraron por las ventanas del estudio, dispersando la oscuridad que había acompañado a Valentina durante la noche. El silencio era abrumador, pero en su interior retumbaban ecos de determinación. Había comenzado un viaje que no solo prometía la exploración de sus habilidades artísticas, sino también una indagación profunda en su ser. Cada pincelada que aplicaba al lienzo se convertía en un acto de resistencia, una forma de desafiar las voces que la habían acompañado durante años. «Soy suficiente», murmuró para sí misma en voz baja, como un mantra que buscaba ahogar las dudas que aparecían cada vez que la idea de la exposición cruzaba su mente. Decidió que su primera obra para presentar no sería simplemente un reflejo decorativo de su habilidad, sino una manifestación auténtica de sus emociones y vulnerabilidades. Se sentó, lápiz en mano, haciendo un mapa de su idea, una obra que abordara el miedo, la inseguridad y el deseo de conexión. Sin embargo, a medida que los detalles surgían, su mente se llenaba de aquel viejo habitante conocido, el perfeccionismo. «No puedo mostrar esto, no es lo suficientemente bueno», pensó, tratando de apaciguar el deseo de renunciar. Con un suspiro, miró los lienzos que cubrían las paredes del estudio. Cada uno representaba un fragmento de su vida, de sus luchas. Entonces comprendió que su trabajo no debería ser calificado por estándares externos, sino más bien por la sinceridad de su representación. «La autenticidad es el nuevo estándar», se repitió, recordando las palabras de Martín. Era verdad, mostrar su vulnerabilidad podía resultar en una conexión genuina con otros. Durante días, Valentina se sumergió en su trabajo, abriendo su corazón al lienzo en cada trazo. Comenzó a experimentar con técnicas nuevas, fusionando sus estilos anteriores con una libertad jamás antes conocida. Sintió como el miedo se desvanecía lentamente, y en su lugar aparecía una nueva fuerza. Este proceso creativo se convirtió en un acto sagrado, un espacio en el que podía explorar su identidad y su lucha. Sin embargo, a medida que la fecha de la exposición se acercaba, el nerviosismo regresó. Pensar en el juicio del público la hizo cuestionar si debería ser más cautelosa. «¿Qué tal si no entienden mi mensaje? ¿Qué tal si no les importa mi historia?», se decía en voz alta, dejando que la ansiedad invada sus pensamientos. Decidió salir a caminar para despejar su mente y perderse en sus pensamientos. Las calles estaban llenas de vida, un mundo vibrante que contrastaba con la introspección que sentía. Observó a las personas que pasaban, cada una con su propia historia, sus propias batallas. Una realización abrumadora la golpeó. El arte podía ser un vehículo para resonar con el público,
un modo de crear empatía entre almas desconocidas. Volvió al estudio con una nueva perspectiva. En lugar de encerrarse en sus inseguridades, decidió abrazarlas. Crearía no solo una obra, sino un espacio emocional donde otros pudieran reflejar sus propias luchas. El arte no sería su escudo, sino su espejo, mostrando lo que todos a menudo intentamos ocultar. Mientras la obra iba tomando forma, también lo hacía su propia evolución. Valentina se dio cuenta de que, al soltar el miedo, estaba transformándose en una versión más audaz de sí misma. Cada trazo representaba no solo su viaje, sino el reconocimiento de que cada ser humano atraviesa sus propias tormentas. Con la exposición a la vista, se sentó una última vez frente al lienzo. Era el momento de poner en práctica todo lo aprendido. No puedo controlar cómo reaccionarán, pero puedo ser honesta. Y eso es suficiente, pensó, sintiendo una ola de libertad. El día de la presentación se acercaba. ¿Estaría lista para enfrentar su verdad en el espacio más expuesto de todos? El gran momento se cernía ante ella, y en su interior, la pregunta latía, al compartir su historia, ¿podría provocarse a sí misma a un nuevo nivel de autenticidad? Todo estaba por descubrirse. El día de la exposición llegó con una mezcla de nervios y expectativa. Valentina se despertó antes del amanecer, sintiendo la electricidad en el aire. En su mente las imágenes de su obra danzaban entre la ansiedad y la emoción. Miró el reflejo de su rostro en el espejo, donde el brillo de sus ojos se oponía a la sombra de la incertidumbre. Sabía que iba a enfrentar el mundo, pero se sentía dividida entre el deseo de compartir su verdad y el inmenso peso del juicio ajeno. En el camino al espacio expositivo, sus pensamientos se agolpaban. ¿Realmente este trabajo tiene valor? ¿Habrá una repercusión? ¿Quedará en el olvido? Respiró hondo al llegar. El lugar era una confluencia de creatividad, con murales vibrantes y esculturas intrigantes que parecían cobrar vida. Pero ella estaba allí para hacer esperar su propia historia, un ladrillo en la estructura del arte contemporáneo. Instaló su obra con cuidado. Cada detalle importaba, mientras el pulso acelerado de su corazón resonaba con el pitido del temporizador en su mente. Una vez lista, se apartó para contemplar el resultado final. Entre luces y sombras, la pintura encapsulaba su viaje, la lucha con el miedo, el deseo de conexión y, sobre todo, la aceptación de su vulnerabilidad. Cada trazo parecía vibrar con una energía propia. Era un espejo que reflejaba no solo su experiencia, sino también el anhelo de otros por ser comprendidos. Cuando la multitud comenzó a llegar, Valentina sintió el cambio en la atmósfera. Las voces, las risas, el murmullo de la anticipación la envuelven. Observó a cada persona que se detenía frente a su obra. Sus miradas varían entre la curiosidad y la contemplación. Sin embargo, a medida que el diálogo crecía, la voz interna de la duda también resonaba en ella. Les gustará, entenderán lo que quise expresar. Un grupo de personas se detuvo frente al lienzo. Una conversación comenzó a formarse. Las preguntas retumbaban, y luego una voz familiar la sacudió de su ensueño. Era Martín, su mentor, quien se acercó con una sonrisa genuina. «Has logrado algo poderoso aquí, Valentina», le dijo. «Tu obra es un relato personal, y eso siempre conecta». Su corazón latió más rápido ante sus palabras. Quizá no estaba perdida en su vulnerabilidad. Tal vez era ahí donde residía su verdadero poder. La charla entre el grupo continuó, y Valentina se sintió iluminada por esas conexiones que forjaba. Las historias que emergían, las emociones que se compartían, cada intercambio era un ladrillo que reforzaba su propia narrativa. Sin embargo, la momentánea calma fue interrumpida al ver a una figura solitaria en el rincón de la sala. Un chico de mirada intensa observaba su obra, pero no parecía impresionado. La sensación de que juzgaba cada detalle la dejó inquieta. Decidió acercarse, sintiendo que debía saber la razón detrás de su expresión fría. Cuando finalmente cruzaron miradas, él habló. «Es interesante, pero...» Su comentario la recorrió como un escalofrío. «Me pregunto si estás realmente lista para lo que eso significa. Mostrar tu verdad puede ser liberador, pero también aterrador. ¿Estás preparada para las consecuencias?» Esa pregunta la golpeó con fuerza. La incertidumbre la abrazó de nuevo, pero al mismo tiempo,
Algo dentro de ella se aferró al desafío. La conversación se tornó en una prueba. Sus elecciones, la validez de su camino y la profundidad de su crecimiento personal estaban en juego. Mientras él continuaba hablando, Valentina sintió que su mente viajaba en un nuevo curso. Era el momento de buscar la autenticidad, retar lo que creía saber y enfrentarse a su propia verdad. Aunque había logrado un paso monumental, ahora debía hacer frente a su miedo más profundo. No era el típico comentario desalentador que había escuchado antes, era un desafío. Mientras la multitud fluía a su alrededor, ella comenzó a observar. Las opiniones se vertían líquidos en la sala, conversaciones se tejían, risas estallaban y las miradas se cruzaban. Valentina se dio cuenta de que, si su arte había logrado provocar eso, había algo más grande en juego. Su mente se dirigió hacia una introspección. ¿Qué quería realmente comunicar? ¿Qué quería que la gente sintiera? Aprovechando un momento de calma, se apartó un poco, buscando un rincón donde pudiera estar a solas con sus pensamientos. En ese instante, la presión de las expectativas, el deseo de ser aceptada y el miedo a ser juzgada convergían. Pero 4 palabras del chico resonaban como un eco persistente en su interior. ¿Estás preparada para las consecuencias? Decidida a enfrentar sus propios temores, revisó mentalmente su trayectoria. Había sido una búsqueda llena de dudas, pero también de valentía. Se preguntó si su arte podría ser el vehículo de una conversación más profunda, una que no girara solo en torno a ella, sino que se extendiera hacia un contexto más amplio, la lucha por ser auténtico en un mundo que constantemente dictaba lo que debería ser o sentir. Sintió una pluma invisible dibujar un nuevo camino en su mente. Iba a investigar más allá de su propia exposición. La idea de invitar a la audiencia a ver más allá de lo superficial comenzó a formarse en su cabeza. Tenía que hallar una voz más fuerte, una que resonara y se desafiara a sí misma. Sin darse cuenta, su historia comenzaba a entrelazarse con las vidas de aquellos que la rodeaban. Recuperando la determinación, se dirigió de nuevo al grupo que antes la había discutido. Valentina encontró el coraje para hacer una pregunta. ¿Qué sienten cuando miran esta obra? Para su sorpresa, varios comenzaron a compartir sus experiencias personales, conectando sus propias luchas con la esencia de su arte. Ese intercambio la llenó de energía. Ella ya no era la espectadora amedrentada. Se convirtió en mediadora de ese intercambio emocional. Fue un torrente de emociones que surcaba entre los rostros que la rodeaban. Algunas historias se entrelazaron con la suya. Cada testimonio validaba el camino que había decidido emprender. Las sombras de su duda comenzaron a disiparse. Su mente, antes ocupada por la incertidumbre, se enfocó en una resolución. El arte no solo se trataba de exponer lo que había hecho, sino de producir un cambio, una conexión. Quería que las personas abandonaran esa sala sintiendo que algo en ellos se había movido, que sus propias historias significaban algo más cuando se unían en un tejido común. Pero antes de que pudiera disfrutar de este nuevo propósito, el chico del rincón reapareció en su campo visual. Había estado observando desde la distancia. Su mirada ahora era más suave, como si hubiera entendido algo. Se dio cuenta de que, en última instancia, esa era la esencia, salir de su zona de confort y abrirse a las conversaciones incómodas. ¿Sigues en desacuerdo con lo que hice?, le preguntó, desafiando el silencio. En realidad, creo que estás más lista de lo que pensabas, respondió él, una chispa de respeto iluminando sus ojos. Aquel intercambio se convirtió en un momento clave. No se trataba solo de su arte, sino de su viaje hacia la autenticidad. Sin embargo, una inquietud emergió. Si el verdadero camino hacia la autenticidad comenzaba aquí, ¿sería capaz de mantener esa conexión una vez que las luces se apagaran y la multitud se dispersara? Valentina sintió que su corazón latía con una mezcla de emoción e incertidumbre ante la posibilidad de nuevas interacciones. El camino a seguir era más claro y al mismo tiempo más complicado. Ahora sabía que sus elecciones afectarían a otros también, así como su verdad podría resonar más allá de las paredes de la galería. Mientras lo miraba, el futuro aparecía confuso, y sin embargo está troquelado con oportunidades infinitas.
Todo se reducía a una decisión. ¿Deseaba continuar este diálogo exterior o retrocedería a la sombra de sus dudas? Ese instante, ese mismo lugar donde todo había comenzado, se convertiría en el punto de inflexión de su vida creativa. Solo faltaba un paso más para desatar el verdadero poder de su autenticidad. ¿Sería capaz de darlo? El eco de la conversación con el chico reverberaba en la mente de Valentina, su intensidad casi palpable. Lo que había comenzado como una simple exposición de arte ahora se había convertido en un crisol de emociones y descubrimientos. Sin embargo, la inquietud que la acompañaba era innegable. Preguntas sobre quién era realmente, no solo como artista, sino como persona, comenzaron a surgir con mayor frecuencia. Estar en esa sala, rodeada de personas que habían compartido fragmentos de sus vidas, la empujaba a enfrentarse a su propia vulnerabilidad de una manera cruda. Cada relato que escuchaba le recordaba que todos llevaban cicatrices ocultas. Consciente de su espacio, su necesidad de abrirse y ser escuchada estaba en un punto crítico. Había asumido el rol de mediadora, pero aún debía confrontar el desafío personal que su propio arte le planteaba. Con el corazón latiendo desbocado, Valentina se dio cuenta de que debía canalizar esta energía hacia algo más audaz. Decidió que su próximo paso sería explorar no solo su arte, sino también la forma en que se relaciona con el mundo. La idea de crear una serie de obras basadas en testimonios de personas a su alrededor comenzó a tomar forma. ¿Por qué no permitir que esos encuentros y experiencias influyeran en su trabajo? La mezcla de sus emociones con las de otros podría dar vida a algo completamente nuevo. Volviendo a casa esa noche, formuló un plan. El primer paso sería invitar a algunos de los participantes a un taller en su estudio, donde pudieran compartir sus historias de forma íntima. Esa interacción no solo desencadenaría una especie de catarsis colectiva, sino que, esperaba, impulsaría su arte hacia una nueva dirección. Sin embargo, en medio de la emoción, ella también temía. La vulnerabilidad no era fácil de manejar, especialmente cuando se trataba de abrir su espacio personal a otros. Pero, ¿cuál era la alternativa? ¿Permanecer encerrada en su mundo emocional, aferrándose a la seguridad del silencio? Esa perspectiva se tornaba cada vez más insoportable. Así que tomó una decisión: crear un espacio seguro, preparar su estudio como refugio para el intercambio y el diálogo. Haría que las paredes, que habían sido testigos de su encierro y miedo, se transformaran en un lienzo para la autenticidad. Deseaba ver cómo sus experiencias se encontraban y se entrelazaban con las de otros, tejiendo un relato aún más profundo que su propia historia. La idea la entusiasmaba, desatando una corriente de energía renovada que no sentía desde hacía tiempo. Durante la semana siguiente, Valentina preparó el taller meticulosamente. Una parte de su mente sahumaba con esos miedos antiguos, pero había encontrado su propósito. Las imágenes de las historias compartidas empezaron a poblar su mente, y visualizó cómo los matices de esas vidas influirían en sus creaciones, elevando su arte a nuevas alturas. Llegado el día, el estudio se llenó de miradas expectantes. Las sillas estaban dispuestas en círculo, como un símbolo de comunidad y conexión. Con un nudo en la garganta, hizo una breve presentación sobre su visión, exponiendo la idea de crear juntos algo que nunca había existido antes. Cada persona que se sentaba frente a ella traía consigo una historia vital. Era un momento de revelación, no solo para el grupo, sino para Valentina misma. Sin embargo, cuando comenzó a preguntar a cada uno sobre su viaje, se sintió desbordada por el torrente de emociones. Las historias eran crudas, honestas, y la vulnerabilidad en el aire era casi tangible. Un participante toma la palabra, y su relato sobre una pérdida reciente sacudió la sala al contacto con la vida de Valentina. ¿Qué es lo que realmente nos mueve?, se preguntó. A medida que la tarde avanzaba, el nivel de intensidad emocional aumentaba. El pálpito de las verdades compartidas la empujaba hacia el borde de lo que podía enfrentar. «Por favor, sigan si son capaces», murmuró, consciente de que su propia valentía estaba a la vista. Pero la inquietud creció ante la posibilidad de desatar un torbellino de emociones que podrían abrumarla. ¿Y si sus propias historias eran incapaces de soportar el tejido que estaban formando? El ambiente cambió.
y en ese instante sintió que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Su viaje hacia la autenticidad había tomado un rumbo inesperado, y el próximo paso en su camino prometía ser aún más impactante. Sería capaz de seguir adelante, incluso teniendo en cuenta la carga emocional que implicaba. Valentina se encontraba en un punto de inflexión, donde las historias compartidas comenzaban a entrelazarse con la suya propia. Cada relato resonaba en su interior como un tambor, golpeando la puerta de sus inseguridades y expectativas. La sala era un testimonio de vulnerabilidad, donde el arte se convertiría en el canal para explorar la esencia del ser humano. Mientras cada voz se sumaba a la conversación, Valentina sintió que su propio miedo se iba transformando en fuerza. Se dio cuenta de que cada historia era un reflejo de su propia lucha, y en ese reconocimiento halló un camino hacia la autenticidad plena. La conexión entre ellos resonaba como una melodía, una sinfonía de experiencias compartidas que, aunque diferentes, encontraban un punto en común en la búsqueda de la aceptación. Con cada historia, la presión que había sentido anteriormente se transformaba en un impulso para crear algo significativo. «Esto es más grande que yo», se repitió. Con el tiempo, el círculo de participantes dejó de ser solo un grupo de desconocidos y se volvió un refugio, un espacio sagrado donde cada emoción podía ser expresada sin temor al juicio. Esa tarde, su estudio se convirtió en un laboratorio creativo. Valentina guió a cada uno en la elección de elementos artísticos que representaran sus relatos. Colores, texturas y formas comenzaron a fluir, formando un tapiz que combinaba sus identidades. En cada trazo, en cada elección de color, ella notó cómo su propia inseguridad se desvanecía, dejando espacio a la aceptación y el entendimiento. Cuando llegó el momento de presentar las primeras obras, el grupo sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Valentina fue la primera en compartir. Se plantó frente al lienzo, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Pero cuando comenzó a hablar, una calma inesperada la rodeó. «Este es un reflejo de todos nosotros», declaró, señalando la obra. «No se trata solo de mí, sino de cada historia compartida aquí». Las miradas atentas la llenaron de un nuevo impulso, e inesperadamente su voz resonó con confianza. Expresó cómo cada historia la había inspirado a tomar riesgos, a abrazar su vulnerabilidad como una fortaleza. El eco de sus palabras resonó en el aire, resonando con los corazones que la escuchaban. A medida que el grupo comenzó a presentar todas sus obras, el ambiente se transformó en una celebración de la individualidad y la colectividad al mismo tiempo. Las emociones fluyeron libremente, convirtiendo el miedo en una poderosa manifestación de arte en acción. Cada obra se volvía un testimonio de la lucha y la superación. Al finalizar la tarde, la conexión entre los participantes había crecido. Valentina sintió un profundo agradecimiento al haber tomado el primer paso hacia la autenticidad. Había conseguido un espacio donde sus propias historias se entrelazaban con las de otros, creando un eco de comprensión y conexión. El éxito del taller llevó a Valentina a una nueva etapa de su carrera. Decidió presentar una exposición colectiva donde cada obra sería una celebración de sus historias. Un espacio donde no solo compartiría su arte, sino también la esencia humana que lo sustentaba. Y así, con un renovado sentido de propósito, comenzó a planificar su próximo proyecto. A través de cada historia compartida, Valentina había logrado descubrir no solo quién era como artista, sino quién era como persona. La inseguridad ya no definía su camino. Había transformado el miedo en un vehículo para la conexión. Se dio cuenta de que el arte, en su forma más pura, era una forma de romper barreras, de abrir diálogos y crear un espacio donde todos pudieran ser visibles. El último día de la semana, mientras el sol se ponía, Valentina se sentó frente a su primer lienzo compartido. La luz dorada iluminaba su obra, que ahora representaba no solo su propia historia, sino un tapiz de vidas entrelazadas. Sintió ese instante como el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Valentina se levantó con una sonrisa brillante, segura de su camino. Había convertido su dolor en arte, su vulnerabilidad en fortaleza y su historia en una fuente de inspiración para otros.
Con cada trazo, había demostrado que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de ser visible en un mundo que a menudo hace todo lo posible por ocultar. El futuro se dibujaba brillante ante ella, lleno de oportunidades y desafíos, pero ya no temía el juicio. Ahora sabía que su verdad tenía poder y que compartiéndola podría ayudar a otros a encontrar el suyo. Valentina había logrado no solo una exposición de su arte, sino la conquista de su propia historia, una historia que se multiplicaba en cada corazón que tocaba. Ahora era el momento de avanzar, de seguir creando, de seguir compartiendo. Había nacido una nueva Valentina, lista para abrazar el futuro con determinación y pasión. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia transformadora con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. El cambio comienza aquí y ahora.